Muy buenas gente de YouTube, a un nuevo video acerca de los discos de duelos, ahora los que se verán en la saga de Yu-Gi-Oh! GX. Hace poco saqué la versión de Duel Monster, solamente con el simple hecho de que no añadí el disco de duelo de Aigami, por el simple hecho de que solamente quise producir los discos de duelo, se puede decir entre comillas, reales, las herramientas para tener duelos, ya que la de Aigami era debido a por su cubo de plana. Pero debido a que en esta serie se pueden ver muchos discos de duelo bastante especiales, biológicos y sobrenaturales, así que es mejor decidí meter todos los discos de duelo en este video. Así que bien, vamos a comenzar. En el capítulo 1 podemos ver dos discos de duelo. El primero es el disco de duelo que podemos ver producido en masa por Kaiba Corp. Como ya les mencioné en el video anterior, este disco de duelo aparece tanto en Duel Monster GX 5DS y Arc B. El segundo disco de duelo que se ve es el disco de duelo de los profesores de la academia. Este disco de duelo solamente lo utilizan Crawler y Napoleón. Según palabras de Crawler, este disco de duelo solamente lo tienen los duelistas de élite. Este disco de duelo se conforma por dos partes. Primero que nada se coloca en el torso, se divide tanto en la ranura de cartas y la hoja donde tienen las zonas de cartas. Este disco de duelo es bastante grande, por lo que tiene que ser sostenido por una mano. El disco de la Academia de Duelos. Este disco de duelo es el más icónico, lo podemos ver en su debut en el capítulo número 2. Supuestamente este disco de duelo solamente lo tenían los estudiantes de la academia, pero también lo suelen tener bastantes personas por fuera de la academia. Y según en esta era de GX, este disco de duelo tiene un mejor sistema de hologramas que el producido en masa por Kaiba Corp. Y este es mucho más cómodo en su estado de reposo, debido a que las hojas, en lugar de dividirse en cada costado, una se coloca por encima de otra en su estado de reposo, haciéndolo más cómodo a la hora de transportar. El disco de duelo de Titán. Titán es un personaje que debutó en el capítulo número 5, y este disco de duelo también se conforma por dos partes y empieza desde el torso. Este disco de duelo es bastante robusto y podemos ver que la hoja donde coloque las cartas tiene forma de alas de murciélago, que esto va a ser algo que va a ser un poco más común en esta saga. Disco de duelos de Cuidadores de Tumbas. En el capítulo 28 debutó este disco de duelo. Simplemente es un disco de duelo con temáticas egipcias y tiene un diseño bastante original. A lo que me respecta, tomó en base lo que es lo que vimos producido en masa por Kaiba Corp y el diseño de GX. Es un diseño bastante simple, es un disco de duelo gris con toques dorados, y el guantelete donde se sostiene la muñeca sí posee como adornos egipcios. Disco de duelo de Kamula. Este disco de duelo debutó en el capítulo 31 de Yu-Gi-Oh! GX. Este simplemente es un disco de duelo con temática de murciélago, ya que podemos ver que la ranura de las cartas posee forma de alas de murciélago. Este disco de duelo es exclusivo de Kamula. Disco de duelo de Kaibaman, y posiblemente uno de mis favoritos en esta serie. Este disco de duelo debutó en el capítulo 34 de Yu-Gi-Oh! GX. Este disco de duelo es del usuario Kaibaman y podemos ver que posee la forma de las alas del dragón blanco de ojos azules, al igual que la ranura para cartas, que posee la propia forma de la cabeza del dragón. Disco de duelo de Amazonas. Este disco de duelo es exclusivo de Tania y debuta en el capítulo número 36 de Yu-Gi-Oh! GX, y posee un diseño bastante rudo, ya que su hoja parece un arma de Amazonas. Inclusive posee unos pinchos que salen del propio disco de duelo. Disco de duelo con joyas. Este disco de duelo debutó en el capítulo número 38 de Yu-Gi-Oh! GX. El portador de este disco de duelo es el marino Anasis. Es con el diseño de la academia y posee joyas incrustadas. Inclusive los sonidos a la hora de activarse es diferente al de un disco de duelo normal. Disco de duelo egipcio. Este disco de duelo debutó en el capítulo número 40 de Yu-Gi-Oh! GX y su portador es el faraón Abydos III. Ok, a diferencia del Diadian que vimos en Duel Monster, este disco de duelo posee menos ornamentas doradas y posee más de color gris. Podemos ver que es un disco de duelo con poca temática dorada, pero de igual forma con una temática muy egipcia, ya que posee un escarabajo, ya que es muy común en tesoros egipcios. Disco de duelo de Amnael. Este disco de duelo debutó en el capítulo número 45 de Yu-Gi-Oh! GX. Este disco de duelo perteneció a Amnael / el profesor Banner,
el cual es un disco de duelo con el diseño de la academia, simplemente con un color más oscuro. Y como está hecho en el dibujo, simplemente es cuestión de perspectiva, como está dibujado en su momento, parece que el disco de duelo es un poco más grande de lo habitual. Disco de duelo alienígena. Este disco de duelo debutó en el capítulo número 62 y es parte del cuerpo de un robot alien con el cual Jaden tuvo que debutar sus neoespaciales. Este disco de duelo forma parte de la anatomía del propio robot en sí y simplemente posee un diseño que se acorde al diseño propio del robot. Disco de duelo cañón. Este es un disco de duelo que funciona tanto como un disco de duelo normal como un cañón que lanza cartas. El usuario de este disco de duelo es de O'Brien, que debutó en el capítulo número 106. Poder que posee un gran tamaño y a su vez puede ser utilizado como un arma. Disco de duelo Boomerang. Este disco de duelo debutó en el capítulo 110 de Yu-Gi-Oh! GX y su usuario es Jim Cocodrile, el cual podemos ver que tiene un estilo bastante australiano. De ahí viene la forma de su disco de duelo, que tiene una forma de boomerang. Este disco de duelo casi no tiene mucha diferencia en su estado de reposo, debido a que simplemente nada más se alarga la hoja que tiene las cartas. Disco de duelo de oro. Simplemente este disco de duelo debutó en el capítulo 111 de Yu-Gi-Oh! GX. Simplemente este disco de duelo formó parte de un premio en un Battle Royale entre muchos duelistas de la academia, y de ahí no se volvió a ver. Disco de duelo de cúmulos. Este disco de duelo pertenece a Amon Garam, el cual tuvo un debut en el capítulo número 111 de Yu-Gi-Oh! GX. Debido a que el usuario usa cartas de nubes, su disco de duelo simplemente es con un diseño de la academia, solamente que con colores un tanto más celestiales, con colores azules y grises, que pueden hacer en representación a las nubes. Disco de duelo de cobra. Este disco de duelo se puede decir que es una armadura, debido a que conforma tanto como hombreras, parte del torso, y no necesita ser sujetado, ya que la hoja proviene del cinturón. Este disco de duelo es bastante robusto y su único usuario es el profesor Cobra, y posee dos luces en los hombros, una azul y una roja, aunque no se expresa muy bien, y posiblemente represente que el disco de duelo está en uso. Disco de duelo de estudiantes poseídos. Estos discos de duelo debutaron en el capítulo 125 y simplemente lo utilizan monstruos de duelo, los cuales tienen estudiantes de la academia absorbidos y tienen duelos con ellos. Son discos de duelos un tanto genéricos, con un tono marrón, y solamente nada más los vemos en este duelo. La verdad es que no hay mucho que decir acerca de ellos. Disco de duelo de Yubel. Este disco de duelo debutó en el capítulo 127 de Yu-Gi-Oh! GX. Es un disco de duelo orgánico, el cual forma parte del cuerpo de Yubel, y el cual Yubel está en posesión de Martín, el hijo de Napoleón. Este disco de duelo es orgánico, ya que forma parte del cuerpo de Yubel. Arco de duelo. Este disco de duelo debuta en el capítulo 132 de Yu-Gi-Oh! GX. Lo utiliza el hermano de la dama arpía, y principalmente este disco de duelo tiene forma de un arco, ya que en representación de algunas cartas, los arcos suelen ser equipados a monstruos de tipo viento o bestia alada, y debido a que el hermano de la dama arpía es un monstruo bestia alada de atributo viento, es una temática que le va muy bien. Disco de duelo de las sombras. Este disco de duelo debutó en el capítulo 136 de Yu-Gi-Oh! GX. Se puede decir que ese es el disco de duelo más común que podemos encontrar en esta dimensión, ya que todos los portadores utilizan casi este disco de duelo. Disco de duelo del Rey del Mundo Oscuro. Este disco de duelo debuta en el capítulo 134 y su único portador es el Rey del Mundo Oscuro, y posee un diseño muy acorde a lo que es su temática como monstruo del mundo oscuro. Disco de duelo del Rey Supremo. Este disco de duelo debuta en el capítulo 139 y su único portador es el Rey Supremo / Jaden. Este disco de duelo en su estado base es una especie de disco con las 5 hojas separadas, y a la hora de retraerse, las hojas se fusionan formando la hoja del disco de duelo. Y hay que ser sinceros, mucha gente le encantó este disco de duelo. Lastimosamente solamente debutó en 2 duelos. Disco de duelo de Johan poseído por Yubel. Este disco de duelo debutó en el capítulo 147 de Yu-Gi-Oh! GX y su portador es Johan Anderson, el cual es poseído por Yubel. Este disco de duelo, en lugar de que tenga una o 2 hojas, este posee 3, cada una con 2 ranuras, excepto la última que solamente tiene una, el cual solamente tuvo un solo duelo y fue en el combate contra Zane, el cual por poco terminó ganando.
Y sí, uno de los mejores duelos que tuvo GX. Disco de duelo de Yubel. Ya sé que anteriormente mencioné este disco de duelo, pero solamente encontré una diferencia y es que el color es un poco más oscuro. Aunque lo que a mí respecta debería haber tenido unos colores un tanto más apegados a lo que es la paleta de colores de Yubel. Disco de duelo de las academias. En la cuarta temporada de Yu-Gi-Oh! GX, los estudiantes de las academias empezaron a hacer discos de duelo según el color de su dormitorio respectivo, ya que los Obelisk Blue utilizan discos de duelo de color azul y los Ray Yellow utilizan discos de duelo de color amarillo. Es una buena mecánica implementada en la última temporada de Yu-Gi-Oh! GX. Disco de duelo de Truman. Este disco de duelo debutó en el capítulo 157 de Yu-Gi-Oh! GX y su único portador es Truman, y podemos ver que es un disco de duelo de un tanto sobrenatural y forma parte del cuerpo / traje de Truman, ya que inclusive las ranuras podemos ver que el propio cuerpo las absorbe. Disco de duelo de Darkness. Este disco de duelo debutó en el capítulo 177 de Yu-Gi-Oh! GX y principalmente las alas de Darkness son su disco de duelo. Las cartas solamente se poseen ahí y su único portador, como dije anteriormente, es Darkness, el enemigo final de Yu-Gi-Oh! GX. Disco de duelo de Jaden. Sí, dije anteriormente que los dormitorios ya tenían su propio respectivo disco de duelo, pero no mencioné el Slifer Red por el único hecho de que en la cuarta temporada Jaden es el único miembro de la academia de duelo de los Slifer Red que no se elevó de rango. Y eso puede implicar una cosa, y es que Jaden es el único portador del disco de duelo de un Slifer rojo, ya que todos los demás utilizan los azules y los amarillos, y eso hace que el propio Jaden tenga su único disco de duelo. El capítulo en el que debuta este disco de duelo es el capítulo 157, y esta es una de las mejores cosas que ha hecho esta serie, que es algo que le da mucha identidad al protagonista de Yu-Gi-Oh! GX, que es el único que tenga su propio disco de duelo. Así que bien gente, con eso terminamos este video de los discos de duelo en Yu-Gi-Oh! GX. Así que bien, nos veremos en el próximo capítulo, en el que les mostraré no solo los discos de duelo de Yu-Gi-Oh! 5DS, sino también los D-Wheels. Así que bien gente, eso ha sido todo. Yo me voy despidiendo. Adiós. まっすぐまっすぐ前を見つめてガッチャ